¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? El laudo arbitral de París de 1899, del 3 de octubre, es producto del tratado arbitral. El tratado arbitral, para ser más explícito, no es sino las coordinaciones hechas previamente al laudo, que no, el laudo no es otra cosa sino un tribunal, una decisión de un tribunal. Entonces tenemos el tratado arbitral que dicta las normativas que van a ser cumplidas en ese laudo. Y ya nosotros, a mi juicio, a mi criterio, lo he puesto por escrito, lo puse en mi libro y lo he hecho saber en forma escrita, de que el grave detalle que tenemos allí con ese laudo arbitral de París fue el tratado arbitral, porque en el mismo tratado era tan leonino las condiciones, ya estaba anunciado lo que iban a hacer las potencias. Yo pienso que es más culpable el tratado arbitral del despojo que el mismo laudo, porque el laudo lo que hizo fue consolidar y cumplir con lo que habían puesto y que habían anunciado en el tratado. Y el tratado se hizo a espaldas de Venezuela, se hizo a regañadientas de Venezuela, se hizo de una manera tan grotesca, de que fue forzado Venezuela, que no tenía gobierno, y los gobiernos eran muy débiles. Estaba Ignacio Andrade. Veníamos de la guerra federal. De la guerra federal. Entonces teníamos una destrucción en la sociedad venezolana muy fuerte. Teníamos mucha debilidad en las instituciones, al extremo que cuando llega 1899 y Cipriano Castro genera la revolución restauradora desde San Cristóbal y viene cortando rabo y oreja desde allá, cuando llega aquí no echa ni siquiera un tiro cuando llega a Miraflores, porque el presidente había salido huyendo y el ministro de Relaciones Interiores había renunciado, entonces no teníamos quien nos representara. No había ejército. No había ejército, lo que tenían eran las montoneras de Cipriano Castro, que estaba tratando de organizar un país destruido totalmente por toda la situación particular que había venido realizando en la sociedad venezolana. Entonces, en esa descomposición social es que se produce, en ese marco histórico es que se produce el laudo arbitral de París, donde el laudo arbitral de París nos arrebata 159.500 kilómetros cuadrados y como una gran cosa y como una dádiva nos dejan las bocas del Orinoco, porque allí lo que ocurre es que cada quien quería emitir una opinión, cada quien hacía un mapa, cada quien lanzaba una idea y lanzaba una hipótesis de por dónde tenía que ir la frontera. Entonces Federic de Marti, ruso, de allí resulta de que el hombre, yo me pongo en el pellejo de ese señor, viendo que habían 10, 12 opiniones diferentes en cuanto a que fuera por aquí la frontera o por allá la frontera, decide en forma unilateral, decide que la frontera va por donde está actualmente la línea que nos une a nuestro territorio Esequibo, y hace abstracción de las opiniones que le habían dado los expertos o los asesores que tenía allí en esa comisión y en ese tribunal, y decide él forzar la barra. Entonces chantajea tanto a los dos norteamericanos y les amenaza y les dice: si ustedes no están de acuerdo con la decisión por donde yo tracé esta línea, resulta ser que yo me alío a los dos ingleses y le entrego hasta la boca del Orinoco a los ingleses. Y los norteamericanos allí, viéndose entre 3 y 2, entre la espada y la pared, resulta ser que le aceptan la propuesta de Federic de Marti, pero Federic de Marti chantajea a los ingleses también y les dice que si no le aceptan la propuesta de él por donde él trazó la línea, resulta ser que él se va a aliar con los dos norteamericanos que nos representaban en ese tribunal y le iba a dar todo el territorio a Venezuela. Entonces, ¿qué andaba buscando Federic de Marti? Como profesor de las universidades europeas, tanto de Londres como de
de allá de Rusia, resulta ser que él lo que andaba buscando era su prestigio personal y logró en aquel entonces una decisión unánime. Por lo tanto, por eso es que nosotros reclamamos la invalidez del laudo arbitral de París, lo declaró nulo e írrito nuestro canciller Marco Falcón Briceño el 12 de noviembre de 1962, y resulta ser de que es motivado a esa situación donde Frédéric de Marquis no pudo dar ningún tipo de explicación de por qué él tomó esa decisión, porque fue una cosa coyuntural, fue una cosa personal de él que él tomó la decisión por allí. Entonces no hay ningún justificativo histórico o cartográfico o político que pudieran haber explicado el por qué tomaron esa decisión de esa línea. Entonces ese es el más grave detalle de nulidad del laudo arbitral de París, es que no tiene ningún tipo de explicación, y tenían la responsabilidad y tenían la obligatoriedad como tribunal de dar una explicación del por qué estaban tomando la decisión que tomaron de cercenar el territorio de Venezuela y dárselo a Inglaterra en aquel entonces. Además del hecho de que tomaron en consideración problemas que no eran ni jurídicos ni históricos, sino políticos, por cuanto consideraban de que nosotros éramos unos indios bananeros y que no teníamos ni siquiera la posibilidad de desarrollar esa colonia, y que el gran imperio inglés era experto en hacer colonias y era preferible darle ese territorio a aquellos para que desarrollaran esa zona, lo cual el tiempo ha comprobado de que eso fue una falacia histórica. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.